Bien, amigos, pues vamos a comenzar con la transmisión de Facebook, con nuestros amigos de Facebook, quienes también se pueden conectar. Y recordemos que hoy tenemos el estudio del capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Es un estudio muy interesante también. Bueno, como todos los evangelios, cada capítulo, independientemente de que hay temas que son análogos con otros evangelios, es bien interesante cómo es que nos damos cuenta que las perspectivas de un evangelio y otro, de acuerdo al autor del evangelio, cambia y aporta información muy interesante, además de la información que nosotros mismos investigamos y podemos darnos cuenta cómo es que resulta interesante profundizar en el estudio. Ok. Bien, por favor, vamos a consagrar este pequeño tiempo de estudio para nuestro cierre de Shabbat con una oración. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo de Shabbat, Señor, este gozo que hemos tenido en este día de reposo. Gracias, Padre, porque queremos escuchar de ti, Maestro, queremos obedecerte. Gracias porque tú dices que el que viene a ti y oye tus palabras y las hace, Señor, va a ser hijo tuyo y es parte de tu pueblo Israel. Y eso queremos hacer, Señor, escucharte, poner atención a tus palabras, obedecerte y hacerlas. Gracias te damos, papito, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, Padre. Y por todas aquellas personas que escuchan este estudio, que guíe tu palabra, Señor, que les guíe en tu camino. Gracias te damos, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Ok. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Lucas. Y para tomar contexto del estudio de hoy, porque nos toca el capítulo 6, vamos a leer unos versículos antes del capítulo 5, ya para finalizar, para recordar uno de los últimos temas que abordó el Señor en respuesta a un grupo de personas que le preguntaban acerca del ayuno. Y solo para conectar con el siguiente capítulo, en el versículo 33 del capítulo 5, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Dice: entonces ellos le dijeron a Yeshua: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Aquí esta respuesta de Yeshua, vamos a entenderla, tenemos que entenderla en un sentido distinto al ayuno del que habló Isaías 58. ¿Por qué? Porque efectivamente está correspondiendo, Yeshua en su respuesta está correspondiendo a la pregunta de la hipótesis establecida por estos que le estaban preguntando acerca de los ayunos, muchos ayunos que estaban haciendo, tanto los discípulos de Juan el Bautista como de los fariseos, es decir, de aflicción. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, la respuesta de Yeshua tiene que ver con ese tema, con el tema de la aflicción. ¿Por qué? Porque les sería quitado el esposo. Verso 36 dice: les dijo también una parábola, y aquí viene la enseñanza. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Esto es, lo explicamos también. Y recuerden, en el contexto de la respuesta entonces ya de Yeshua tiene que ver con el aspecto de la tradición, de la costumbre, en relación a los ayunos que estaban llevando a cabo tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos. ¿Por qué? Porque todos estos ayunos que estaban llevando a cabo tenían que ver en parte con un aspecto tradicional, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo antes de Yom Kippur, ¿sí?, 40 días antes, inicia el pueblo judío con un ayuno, un medio ayuno, hasta el día de Yom Kippur. Y tiene sus razones, ¿sí? Tiene sus razones. No vamos a entrar en ese tema ahorita, pero ¿cuál es el contexto? El contexto es la tradición, la costumbre, el aspecto de la religión que estaban siguiendo. Pero Yeshua responde de esta manera porque está hablando a propósito de algo nuevo, algo que él traía como la revelación, que tiene que ver con el vino nuevo en odres viejos, los odres somos nosotros. La hipótesis que está estableciendo Yeshua es, no puede una persona que se mantiene en su estructura religiosa recibir esta revelación, porque ni la va a recibir, se va a derramar, se va a echar a perder esta revelación, este entendimiento maravilloso de la palabra de Dios, y en sí mismo se puede perjudicar, porque por eso dice, se rompen los odres. Entonces dice, más el vino nuevo en odres nuevos, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, se ha de echar. Claro, tú no puedes recibir el vino nuevo, este vino nuevo que está representado por la revelación de Jesucristo, como cumplimiento de todas las profecías, si no has nacido de nuevo, o cuando menos si no estás con esta disposición del Espíritu para nacer de nuevo, para ser una nueva persona, para entender que todo lo que tenías entendido y aprendido y como conocimiento de Dios tiene que renovarse, como tu fe que se renueva cada día. Y lo uno y lo otro se conservan entonces, claro, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, en ese mismo contexto, continúa en el capítulo 6, dice, y aconteció un día de reposo que pasando Yeshua por los sembradíos, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas, haciendo esto, ¿sí?, con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Esto estaba prohibido para ellos en el día de reposo. Sin embargo, esta prohibición de la que están hablando estos fariseos, no está como prohibición en la ley de Moisés. Esta prohibición de la que están hablando estos fariseos es una ley restrictiva, una de tantas leyes restrictivas que hicieron el propio pueblo judío como cercos para poder cumplir la ley de la mejor manera posible. ¿Cuál fue el problema de establecer este tipo de cercos que no fueron que Dios no se los pidió? Bueno, este tipo de cercos, este tipo de mandamientos que circundaban al mandamiento primordial. Y mi mandamiento primordial, ¿cuál es? No trabajarás en el día de reposo. Bueno, muy simple. Pero entonces ellos establecieron una serie de leyes que hacían la función como de cerco, para que en un momento dado tú no te encontraras en la posibilidad de poder transgredir el día de reposo, de tantas leyes que ibas a estar cumpliendo, o sea, para resguardar la ley principal. Pero esto representó una carga, y Yeshua lo reclamó y les dijo que estaban poniendo cargas que ni ellos mismos podían llevar. Claro, eran tantas leyes que ni ellos mismos podían cumplir, y sin embargo ellos sabían que no pasaba nada si no las cumplían.
¿Por qué? Porque sabían perfectamente que no se trataba de la ley de Moisés, eran leyes establecidas por ellos mismos. Respondiendo Yeshua les dijo, versículo 3, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Esto que está respondiendo Yeshua tiene que ver con los panes de la preposición, los panes que se encontraban, que se encontraban precisamente, los panes de la proposición, que se encontraban, ¿dónde? En el lugar santo. Estos panes eran especiales y solamente los podían comer los sacerdotes. Dice la ley que eran cosa muy santa para ellos. No estaba permitido que alguien más los tomara. Sin embargo, en el caso de David, que estaban hambrientos, Ahimelech, el sumo sacerdote en aquel entonces, fue quien le dio estos panes a él y los que estaban con David. Porque estaba huyendo David, estaba siendo perseguido y tenía hambre. Estaba a punto de... O sea, aquí el asunto es que el propio sumo sacerdote vio como posibilidad la preservación de la vida de David y de los que con él estaban. Y esa es la razón por la cual, en cierta forma, transgrede un mandamiento, ¿sí? Porque David no era sacerdote, ni tampoco los que estaban con él. Sin embargo, en el aspecto humanitario, la Torah tiene una preeminencia en el cumplimiento. Es decir, tú tienes que buscar la forma de cumplirlo. Lo que hizo Yeshua hoy cuando él viene y enseña, no es que esté cambiando la ley. Ahimelech tampoco cambió la ley, sino que se está dando una aplicación correcta, un sentido correcto de la ley. Por esa razón es importantísimo que tú y yo estemos aprendiendo cómo es que hoy en día podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque muchas cosas cambiaron, muchísimas cosas cambiaron. Y la razón por la cual Yeshua enseña de forma diferente es precisamente porque para el tiempo de nosotros, él ya lo sabía, todas las cosas iban a cambiar. El cumplimiento de la ley, la forma en cómo se iba a cumplir, el propósito divino de la ley en la vida de los hombres, tendría que continuar vigente, pero cumpliéndose en un sentido correcto. Y muchas veces el sentido correcto no significa cumplimiento de forma literal tal cual está escrito. Muchas veces tienes que entender cómo es que está el mandamiento. Por ejemplo, la ley de Moisés establecía la pena de muerte para el adúltero o la adúltera. Sin embargo, vemos cómo es que Yeshua le dijo a aquella mujer que le presentaron, después de que aquellos no la acusaron, no arrojaron las piedras, porque Yeshua les dijo, cualquiera que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se retiraron y dejaron ahí sus piedras. El asunto es, ¿Yeshua cambió la ley? No, lo que estableció Yeshua fue un parámetro superior de la ley. Es decir, sí está la ley, está vigente y puedes tú cumplirla, puedes dar muerte a esta persona, pero entonces esto significaría que tú estás libre de pecado para poder convertirte en juez y quitarle la vida a alguien. En ese sentido, todas las cosas, toda la ley, todo el sentido de la ley cambió, pero no significa que ella haya sido abrogada ni mucho menos, sino que cambió para Yeshua vino a ponerla en un plano superior, hablando espiritualmente, incluso materialmente hablando, ¿sí? Y concluye este aspecto de esta enseñanza diciendo el Señor, que Él mismo
el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, es Señor, es decir, es autoridad, es el poderoso, es el que decide en el día de reposo. Los fariseos le dijeron a Yeshua de sus discípulos, hacían lo que no era lícito, pero tiene que ver con ese asunto. Entonces, una vez más, continúa con el aspecto de la tradición, con el aspecto tradicional. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice, y su temor de mí. Esa expresión, su temor de mí, tenemos que entenderla como el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el conocimiento, el temor a Dios, ¿sí? Como conocimiento de Dios. Pero aquí cuando dice el Señor, su temor de mí, o sea, la sabiduría que ellos dicen tener, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces el asunto es que lo que estaba reclamando aquí Yeshua al citar Isaías en un momento dado, porque lo cita en un pasaje, es precisamente el asunto de la tradición. Porque volvemos a lo mismo, los mandamientos que los hombres estaban enseñando como parte de la Torá, pero que no eran parte de la Torá. Marcos 7:6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Una vez más, este es lo que justamente lo que acabamos de leer, la profecía. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejan el mandamiento de Dios. ¿Qué significa esto? Le dan de tantos mandamientos y tantas cosas que están cumpliendo, que a final de cuentas el mandamiento realmente no llegas a conocerlo. Por ejemplo, en el movimiento de las raíces hebreas te enseñan tantas cosas de la tradición, que muchas veces yo me he encontrado lamentablemente con muchos casos en donde cuando hago la pregunta muy, muy específica, ok, en todo esto, ¿cuál es el mandamiento? Y de repente ya no saben qué contestar. Es bien triste. Porque es triste porque realmente ya están pensando que todo tiene que ver con que están cumpliendo la ley de Moisés, con que están cumpliendo con el mandamiento. Realmente no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, en las fiestas. Te enseñaron a celebrar la fiesta con una serie de cosas que te ayudan de forma didáctica, pudieran ayudarte a comprender el propósito de la fiesta. X fiesta, cualquiera de las 7 fiestas anuales. Y está bien. El asunto es que no te están enseñando el propósito fundamental de la fiesta, el mandamiento que realmente tendrías tú que cumplir, que te conecta con Jesucristo, con Yeshua, con el autor de la salvación y con el autor propósito de esa fiesta y de todas. Entonces llega el momento en que tú les preguntas, ok, y haces esto y aquello y todo esto tan bonito que se arregló en la fiesta y tantos eventos, tantas cosas así, y le preguntas a la persona, ok, ¿y cuál es el mandamiento que estás cumpliendo? ¿Cuál es el mandamiento que estás cumpliendo? No, pues todo, o sea, así se debe ser. No. Te voy a decir por qué es un error grave. Porque entonces si tú consideras que esa es la forma en cómo debes de cumplirlo, se te va a hacer muy fácil juzgar a los demás, a aquellos que lo hacen de forma diferente. Y tú no sabes si realmente a aquellas personas les está ayudando de forma didáctica a comprender el mandamiento. Pero el asunto es ese.
tú tienes tu propósito en esto, tendría que ser cómo estás cumpliendo el mandamiento. ¿De qué manera estás dándole cumplimiento a la ley? ¿Sabes qué? Si toda la forma en que celebras una fiesta, y vienen 3 fiestas importantes, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, si todas estas 3 fiestas tú las celebras en base a una enseñanza rabínica, una enseñanza judía, te estás perdiendo de la riqueza que ellos no tienen y que tú sí tendrías que tener, es decir, el propósito fundamental centrado en la redención de Yeshua. Entonces vas a celebrar Yom Teruah, qué bueno. Y van a hacer una fiesta padrísima con un montón de cosas y eventos. Qué bonito, eso es muy padre. Pero no te olvides de meditar en el mandamiento que debes de cumplir en esa fiesta. Analiza, medita, piensa qué mandamiento y en honor de qué o de quién tendrías que estar celebrando esa fiesta. Porque si tú te concentras en todos los aspectos tradicionales, te colocas en la hipótesis que acabo de leer, que son palabras del propio Maestro, del propio Mesías, de Yeshua, aquel que dio la vida por ti y por mí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejas como mayor importante de lado el mandamiento de Dios y te aferras a la tradición, a las cosas bonitas de los hombres, todo el tema del aspecto tradicional, los lavamientos de jarros, los lavamientos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. Entonces, no te coloques, la idea, el propósito es que no te coloques tú en esta hipótesis tan dura en la que colocó a mucha gente y sobre todo a aquellos que estaban enseñando todo esto, Yeshua. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, en vano me honran. Dices que le honras, sí, pero el día de la fiesta no sabes cómo conectar todo lo que haces con Él. Entonces, por ejemplo, hay enseñanza en el sentido de que muy personalmente, respeto la opinión de todo el mundo, por supuesto, pero personalmente yo opino que es un error, en el sentido de que para que tú puedas celebrar las fiestas necesitas tomarte de la tradición judía, tener una base. Perdón, eso es un error garrafal, totalmente. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo cuando dices eso significa que tú tendrías que, o sea, te estás privando de la capacidad de meditación y de revelación sobre todo esto, que el Espíritu de Dios te revele de qué forma tendrías tú que estar celebrando cada una de estas fiestas, considerando que tú sí tienes al Mesías. Y en lugar de esto, tomar del pueblo hermano que a él se le privó por beneficiarte a ti del Mesías. Se le privó de no recibirle por un tiempo, por todo este tiempo. Entonces habría que considerar eso. Habría que reconsiderar si realmente te es necesario conocer todos estos aspectos tradicionales. Realmente no lo es, te lo digo. Pero la invitación es a que cada quien lo medite, cada quien lo piense y lo considere. Y finalmente, la invitación es a que celebren cada Shabbat, a que celebren cada fiesta, a que vivan su fe, pero en Yeshua, en el autor de la salvación de ustedes y de nuestra salvación. Entonces, en ese sentido, los fariseos estaban hablando de la transgresión
a uno de los mandamientos de la tradición, cuando le reclamaron acerca de que sus discípulos estaban comiendo, estaban en el campo. Una tradición creada por ellos, mandamientos, que prohibía cortar espigas para comer porque lo consideraban trabajo. Ese mandamiento fue establecido como un mandamiento por los líderes de Israel, algo que Yeshua no enseñó a sus discípulos. Y por supuesto, no lo enseñó ni lo confirmó porque no está considerado en la ley de Moisés. Así que no es recomendable para quienes se consideran creyentes en Yeshua que basen su obediencia a la Torá en las leyes de la tradición rabínica. Hay que ser muy respetuosos. No juzgamos, no, jamás lo vamos a hacer. No juzgamos a la tradición. Juzgamos a aquellos que dicen ser de Yeshua, pero que lejos de entender y de preocuparse por comprender las palabras y la enseñanza y la profundidad de la doctrina de Jesucristo, pues lo más fácil es que viven su fe con base en la tradición rabínica, ya que la observancia de la ley oral muchas veces transgrede la ley escrita. Entonces, si tú no tienes claro en qué mandamiento estás cumpliendo en determinada ocasión, por tantas cosas que te enseñaron a cumplir de forma tradicional, es muy fácil que transgredas la ley, el mandamiento principal. No te vas a dar cuenta en el momento que estás pisándolo, de tanto que estás pisando. No te vas a dar cuenta, porque ni siquiera lo conoces. Además, la propia Torá estableció una maldición, y esto es lo más delicado, esto es lo más duro, para ti y para mí. Es lo más duro. Una maldición para todo aquel que no confirme la ley de Dios que Él estableció como su voluntad, para que fuese cumplida por el hombre, y cualquiera que no confirme esta ley será maldito. Como lo declaró todo el pueblo de Israel frente a Moisés en el desierto. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Y cuando dice confirme, significa que tú la cumplas, que tú la lleves a cabo. Y dirá todo el pueblo, amén, así sea. En ese sentido, cualquiera que diga que alguna persona transgrede la ley de Moisés por causa de una ley establecida por los hombres, pues no está confirmando la ley de Moisés. Y ese es el gran error. Muchas veces, por tanta información tradicional que ya se trae en el movimiento de las raíces hebreas, se llega al absurdo de juzgar a aquellos que realmente están cumpliendo con una conciencia clara la ley de Moisés en este tiempo. Bien, continuamos. Dice el versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Una vez más, la ley de Moisés no prohíbe de ninguna manera sanar a una persona. Ustedes pueden leer la ley de Moisés, no está esta prohibición, pero ellos ya estaban seguros. ¿Qué está pasando con estos escribas y fariseos que le estaban acechando? Lo que te acabo de decir. Estaban ya en su mente totalmente convencidos. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas tradicionales venían ya de siglos. Entonces el asunto es que ellos estaban tan convencidos, súper convencidos, que esa era la ley con la cual estaban agradando a Dios, según ellos, que realmente no estaban discerniendo el punto central del mandamiento del día de reposo. Aquí está bien claro. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Yeshua le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal?
salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada en ese momento. Imagínense ese milagro. Las palabras de Yeshua, en sentido de que es lícito hacer el bien en los días de reposo, en cada Shabbat, por cuanto que es bueno atender las necesidades de los demás. Siempre y cuando se trate de la salud, siempre y cuando de atender una necesidad urgente. La salud, la vida de las personas, teniendo como parámetro el principio de la preservación de la vida. Cuando hagamos el bien a los demás, siempre será bueno. Lo que Yeshua comentó un poco antes, con relación a David y a los que estaban con él, era precisamente la preservación de la vida. El punto central de esta enseñanza de Yeshua tiene que ver con que aprendamos tú y yo a discernir lo que puedes hacer en el día de reposo. No te guíes por el aspecto religioso. Te dijeron que no puedes hacer esto, no puedo hacer eso. No por nada. No lo hagas de esa manera sin discernir, porque de otra manera no estás llevando a cabo un culto razonado. El culto a Dios, el culto al Señor, tiene que ver con algo que tú estás discerniendo en el Espíritu, que estás consciente de lo que estás haciendo, pero no simplemente porque te lo dijeron que tiene que ser así. O sea, tú le puedes preguntar acerca de un dogma religioso a una persona de la Iglesia Católica y ellos simplemente te van a decir que pues, ellos están conscientes de que creer en ese dogma es para su salvación, para su vida eterna, pero no te lo van a poder discernir conforme a la Escritura. En el momento que tú les demuestras que no aparece ese dogma en la Escritura, lo siguiente que te pueden decir es, bueno, pues es que, pues es la iglesia, lo que se traduce en, pues bueno, a mí me lo enseñaron. No hay un culto razonado. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Yeshua. A ver, la pregunta es, si es que le estaban acechando para ver si sanaba a este hombre, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no se lo llevaron detenido en ese momento? ¿Por qué no lo acusaron? Porque en las propias palabras del Señor, en las propias palabras de Yeshua, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les está diciendo el punto central del mandamiento del día de reposo. Se los está exponiendo antes de que actuaran de manera equivocada. Lo dijo a propósito para que lo escucharan y enseguida sanó al hombre. Este es el punto fundamental y central del día de reposo. Ellos en un momento dado no pudieron hacerle nada. Por eso se enojaron, a pesar de que la intención era ver que lo sanara y lo acusaran, pero no pudieron acusarlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía Yeshua era precisamente eso, exponer la ley, exponer la verdad, la voluntad de Dios. Y ante eso, ninguna tradición. Verso 12, en aquellos días, él fue al monte a orar. Fíjense, esto es bien importante. A propósito, primero fue a orar el Señor. La oración es poderosa y tiene un propósito muy importante. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí dice, a los cuales también llamó apóstoles, pero el título de apóstoles lo ejercen a partir de que fueron enviados, no antes. ¿Por qué? Porque es precisamente eso, apóstolos en el griego, que tiene que ver con la traducción como embajador, un representante de.
Exactamente. Un representante, la pregunta es, ¿un representante de Israel? ¿Del Estado de Israel? No, un representante de Jesucristo. Pero el asunto que es como un delegado, es decir, recibe el nombramiento de forma directa. Así es de que todos los apóstoles que hoy en día conocen en esta época no son apóstoles. ¿Por qué? Porque el título de apóstoles fue específico para estos 12. Fue muy específico para estos 12. Estos 12 tendrían características muy especiales en relación a su ministerio en el tiempo en que lo iban a ejercer, y que quedaría como testimonio para todo este tiempo. Así es de que sí, los llamó apóstoles, pero fueron apóstoles a partir de que fueron enviados. Vayan y enseñen todas las cosas que os he enseñado. Verso 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces aquí, fíjense qué importante es esto, porque el llamado entonces es sobrenatural. Para que tú entiendas y comprendas por qué es sobrenatural, aquí estamos viendo la escena. Primero el Señor fue a orar al monte. Yeshua fue a consultar al Padre acerca de quiénes debía escoger. Recuerden que Yeshua tenía un montón de discípulos. En otros evangelios se habla de 70, por ejemplo, pero había muchos discípulos de Yeshua. Pero estos 12 fueron los que recibieron la designación de apóstoles, embajadores de él. Y después, obviamente, como ya lo hemos estudiado, Pablo, aunque ya fue designado después de que Yeshua ascendió, se le apareció. Se le apareció y fue él mismo el que hizo el llamado. Así es de que es el mismo caso que estos que está designando ahorita. Entonces, esto es bien importante. Por esa razón podemos entender que el llamado es sobrenatural. Y como sobrenatural, si es sobrenatural, entonces es ineludible. No lo puedes eludir. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ok? Entonces hay una gran diferencia entre el que muchos de nosotros tengamos esta pasión y este amor por compartir la palabra de Dios, por llevar su mensaje, por un llamado sobrenatural, por algo que cambió tu vida, que literalmente estás haciendo cosas que quizás el común de las personas no harían. Desechar cosas que personas tienen en su vida para decidir por este camino. Y otra es aquellas personas que en un momento dado también con mucho amor comparten lo que están aprendiendo. Pero son cosas distintas y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver cómo es que en este momento hay una secuencia. Primero el Señor hace una oración, platica con el Padre, recibe el consejo del Padre y en ese sentido hace la designación de estos 12. Y enseguida, verso 17, y cuando descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Fíjense, primero ora el Señor. Y después el Señor designa a 12 de sus discípulos. Y acto seguido les muestra la necesidad de las multitudes. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Si ustedes se dan cuenta, hay una secuencia
en estos hechos. El momento en que Yeshua, después de escoger a sus 12 discípulos, los dejó ver la necesidad de tanta gente, de escuchar su enseñanza y también de ser sanados, se encuentra ligado en el momento que oró, literalmente. Está muy ligados esos dos momentos, hasta el amanecer, para que por conducto de la oración, sus discípulos recibieran este llamado divino. Entonces es el Padre el que te llama, es el Padre el que hace esto, no es una persona. Esto es un error. Y muchas veces se comete el error de querernos querernos ver igual que Yeshua. Y se olvidan de que Yeshua era Dios que se hizo carne. El llamado que hizo Yeshua incluso fue, antes de hacerlo, oró al Padre. Y el Padre y Él son uno, no lo olvidemos. Y muchas personas se cometen el gravísimo error de comprometer a personas que están con una pasión, pero también que tienen que ver con un aspecto emocional normal del momento, quizás, en el que están entendiendo, en el que están recibiendo la bendición de entender su identidad, etcétera, etcétera. Y ya de repente los comprometes y le dices, no, tú estás llamado para esto. Qué peligroso y qué irresponsabilidad es esa. ¿Por qué? Porque la persona que escucha eso realmente lo cree. Lo cree de alguien a quien considera en un sentido una autoridad espiritual. Entonces tendríamos que tener muchísimo cuidado de cometer un error de esa naturaleza. Y peor aún, eso sí, no tendríamos que hacerlo bajo ninguna circunstancia con los hijos. Imagínate que tú tengas un llamado para llegar, para llevar el evangelio y que Dios te bendiga, que realmente es un llamado fidedigno, tal cual, pero que de repente se te ocurra que tú puedes designar a uno de tus hijos. Yo tengo 3, que imagínate que le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Tú vas a tomar la batuta cuando yo ya esté viejito. Eso es una gran irresponsabilidad. ¿Qué culpa tienen mis hijos de que yo no entienda este acto tan sobrenatural, tan poderoso, que solo es exclusivo de Dios? Solamente es de Él. No es algo que pueda hacer el hombre, a menos que sea confirmado. Pero la confirmación se da antes, en este caso. No es porque tú simplemente, a ti sí te ocurrió, a ti te gustaría, porque es el anhelo de tu corazón. No, de ninguna manera. No funciona así. No es de esa manera. Y en el caso de personas que te escuchan, que en un momento dado pueden sentirse ligados contigo en relación a lo que Dios te está dando para compartir, hay que ser muy respetuosos en ese sentido. El llamado es sobrenatural, es divino y no tiene que ver con la decisión personal o el anhelo o el deseo personal de alguien. Verso 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres. Fíjense la diferencia. Aquí hay que poner atención. A esto yo me refería hace un momento. Lleva una secuencia. El Señor ora, recibe dirección del Padre y en ese momento designa a 12 discípulos y a estos 12 les muestra la necesidad de la gente. Y comienzan a hacer milagros, etc. Y entonces dice, y alzando sus ojos hacia sus discípulos, o sea, se dirige hacia otro lado, ya no hacia las multitudes, hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En cada una de las bienaventuranzas, el contexto es el reino de Dios. No perdamos el punto central. El punto central de la bienaventuranza, de todas las bienaventuranzas, incluso que vienen más extensas en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, es el reino de Dios.
Incluso los ayes que aquí se describen, ay de aquellos, también es en el contexto del reino de Dios. Fíjense, vamos a analizarlos. Dice, alzando sus ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados. Dichosos, porque la palabra también, como se puede traducir, es dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Es el reino de Dios. El sermón de monte fue dado inicialmente para sus discípulos en virtud de que ellos estaban siendo preparados para posteriormente ir y enseñar todas las cosas que Yeshua enseñó. Entonces, por esa razón, las cosas de las que habla el Señor son muy, muy importantes, entenderlas en su contexto. ¿Qué tendríamos que entender por los humildes, los pobres, los que lloran, etcétera? ¿Sí? De manera que la enseñanza del Sermón del Monte son el principio de la enseñanza para quienes son llamados para llevar el Evangelio. Es decir, para ti no, para ti y para mí, claro que sí, para todo el mundo, sí, pero quienes las tendrían que cumplir a fin de ser aptos para poder llevar el Evangelio, esos son los que están pasando por ese filtro. Ahora, no significa que sea malo, que no seas de esos, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Yeshua, aquí lo estamos viendo, Yeshua primero se dirigió a la necesidad de todo el pueblo. Es obvio que va a haber mucha gente que está destinada para recibir, también para compartir, para vivir en fe, pero va a haber algunos que van a ser designados, llamados para llevar a cabo el cumplimiento de estas bienaventuranzas, porque en ello va el mensaje del Evangelio, el propósito del mensaje del Evangelio, que muchas veces no solamente a través de las palabras, sino con tu vida misma, es como estás llevando el Evangelio, el testimonio, los frutos, ¿sí? Bien, dice, verso, ok, dice, habla de los pobres, tiene que ver con los humildes de espíritu, pero recordemos que tiene que ver con el contexto del reino. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahora bien, tú lees esto y lo primero que entiendes es, hablas de comida, y hablas de tener hambre físicamente, pero el contexto, si el contexto es el reino de Dios, ¿a qué se está refiriendo cuando dice el Señor, bienaventurados los que ahora tenéis hambre? Ahora tienen hambre. ¿Por qué? Porque van a ser saciados. Hambre y sed de justicia. Con relación al reino, una vez más. ¿Sí? Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, os desprecien y cuando os aparten de sí, cuando te hagan a un lado, cuando ya no quieran ni verte y te vituperen, te hablen mal de ti. Dice, y desechen vuestro nombre como malo. Es decir, te desechen porque consideren que lo que tú representas es malo. No es bueno, no sirve. Dice, pero bienaventurado cuando te hagan todo esto por causa del Hijo del Hombre, solamente con esa razón. O sea, ese es el punto, el reino de Dios. Cuando te traten de esa manera, pero que la causa sea porque estás hablando su palabra, porque estás hablando con pasión, defendiendo el Evangelio, el verdadero Evangelio, el sentido del Evangelio que quiso Jesucristo que hoy entendiera la gente.
¿Por qué? Porque hoy en día continúan alabando y aplaudiendo el falso evangelio, el falso mensaje. Hoy en día hay gente que se pone a dar un mensaje y se la pasa hablando de sus chocoaventuras, de que si les fue bien, que si les fue mal, pero personal, o sea, título personal, y la pregunta es, ¿dónde está el mensaje del evangelio? ¿Dónde está lo que la gente tiene, de lo que la gente tiene hambre? La gente quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Te fue mal? A todo mundo le va mal, por Dios. Pero eso no es motivo para que desvíes la atención de un tiempo especial en el que el Señor te está permitiendo hablar su palabra. Si tú haces eso, te van a aplaudir y te van a dar palmaditas y van a orar por ti porque te vaya mejor, porque te fue muy mal. ¿Sabes qué? Está bien hacerlo con los amigos. Qué bueno. Para eso son los amigos. Para eso hay una llamada telefónica. Para eso pueden ir y se enteraron de que te fue mal, te visitan, en qué te apoyo, amigo. O sea, eso es otra cosa. La relación entre las personas. Pero ocupar el tiempo del día de reposo, que es especial, en el que tu boca tiene que alabar y glorificar su nombre, llevar el evangelio. Es cruel eso. No tendría sentido. No tiene sentido. Pero por este mensaje, vituperaron a los profetas y a sus apóstoles y hasta los mataron. ¿Por qué? Porque no les gustaba oír eso. Es duro. No querían escuchar a Juan el Bautista porque es muy duro. Y se olvidaron de que sobre él posaba el Espíritu de Dios. Y que será el tiempo de escuchar la palabra fuerte y enérgica del Eterno a través de este hombre. Hoy igual, hay muchos que hablan en ese sentido. Habiendo entendido el propósito por el cual Dios los puso a hablar ante los hombres. Para dar el Evangelio, para hablar su palabra, sobre todo en el día glorioso del Eterno. Versículo 23 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Y fíjense lo que dice Yeshua. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, no en la tierra, en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Estas profecías, estas bienaventuranzas se van a cumplir como una profecía. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 7. Perdón. Apocalipsis 7, 15 y 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. Recuerden las bienaventuranzas que acabamos de leer. Dice, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y les guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Llegará el tiempo de la consolación. Pero
en el tiempo del reinado, en el tiempo del reinado del Mesías. Yeshua refirió el escenario, el escarnio que el pueblo de Dios hacía de los profetas que Dios enviaba al pueblo. Y es precisamente lo mismo que podemos ver que incluso puede suceder hoy en día. De manera que la analogía con tu vida tendría que ser equiparable al escarnio que sufres respecto a aquellos que son Israel, pero que hacen escarnio de tu labor al llevar el mensaje. Ojo, hablo del Israel. ¿Por qué? Porque los profetas no fueron enviados a naciones extranjeras. Los profetas fueron enviados al pueblo de Israel. Así es que cuando tú hables a aquellos que se consideran Israel, es muy probable que hagan esto mismo también contigo. Que te desechen, que te desprecien. ¿Por qué? Precisamente porque hablas su palabra. Es decir, que ese Israel, el disperso en las naciones, es el Israel disperso en las naciones, pero que aún no tiene identidad quizás. Y algunos sí, o que teniéndola desechan tu nombre como malo, tu mensaje. Cuando dice el Señor, desechen su nombre como malo, está hablándole a los discípulos, a los que iba a enviar, les está advirtiendo cómo les iba a ir. No hay nada nuevo. Sobre advertencia, no hay engaño. Verso 24 de Lucas 6. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo está hablando del tema? El contexto es el reino de los cielos. Ricos, porque no porque Yeshua esté en contra de los que Dios les ha bendecido y tienen riquezas físicas. No. Dios no está en contra de eso. Yeshua tampoco estuvo en contra de ellos. Lo estudiamos hace 8 días con Mateo, con Zaqueo, que eran gente de mucho dinero. No es ese el contexto. El contexto es el reino, es decir, eres rico en el sentido de que Yeshua se refería a los que en su riqueza encontraron su consolación y no buscaron las riquezas del reino. Se consolaron con las riquezas materiales aquí en la tierra y no buscaron el reino. Eso es lo que hace diferente a una persona que ha tenido de bendición del Señor, de prosperar económicamente, que le haya ido muy bien, pero que ha entendido que su mayor riqueza no es esa, que lejos de sentirse rico, se siente como los primeros. Sí, pobres. Porque no tienen el reino. Y lo anhelan. Incluso lloran. Entonces el dinero económico no te da la felicidad. Estás entendiendo que no es lo que estás buscando, no es tu propósito en este mundo. Verso 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Claro, hoy estás saciado, te sientes saciado, no buscas más, no buscas del Señor, pero llegará el tiempo que vas a tener hambre, porque queriendo ya no vas a poder tener lo que pudiste haber adquirido, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. De acuerdo a la profecía de Apocalipsis, van a reír los que van a recibir la consolación. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta hoy en día, ¿quién podría ser? Un profeta hoy podría ser aquel que habla la palabra de Dios, aquel que se dedica a enseñar la palabra de Dios. ¿Y en qué contexto podría decirse que es un falso profeta? Cuando su mensaje no tiene nada que ver con aquello que están
aquello que están esperando aquellos que tienen hambre. Es que los profetas hablaban de la ley de Moisés. Los profetas hablaban de la ley de Moisés, los profetas hablaban del tiempo de la consolación, los profetas hablaban del amor al prójimo, los profetas hablaban de todo aquello que no tenía nada que ver con su vida personal, ni con la vida de alguien en específico. Le hablaban de un pueblo, del anhelo, de la esperanza del pueblo de Dios. El mensaje de la salvación eterna. El mensaje las buenas nuevas que desde Sinaí fueron entregadas a Moisés. Entonces un falso profeta es aquel que da cualquier otro mensaje menos eso. Menos eso. Y claro, esto tiene un móvil. ¿Cuál sería el móvil? Pues el querer agradarle a la gente. Ese es el problema. Cuando tú buscas agradar a la gente, no es esa cuando tú tienes un llamado a llevar el evangelio, tu llamado no es para buscar agradar a la gente. Por esa razón, personalmente, yo no coincido con las ideas, muchas estrategias de que, sobre todo en el cristianismo, se hacen para evangelizar, para evangelizar a mucha gente. Masivamente, exactamente. ¿Por qué? Porque entonces el propósito fundamental se puede perder muy fácilmente. Porque el enfoque de la gente ya es otro. Puede ser un paseo, puede ser un viaje, puede ser un tiempo de vacaciones, puede ser puede ser muchas cosas, pero ya el mensaje central, el propósito central del mensaje se está dejando de lado. Se está minimizando. Y eso yo no encuentro sentido en eso. Sí lo entiendo. Si se entiende, ¿por qué? Porque de repente quisieras hacer muchas cosas con tal de que la gente reciba el mensaje del evangelio. Pero uno de los riesgos de hacer tantas cosas, actividades, es esa, que pudiera hacer que se pierda el propósito fundamental. Dice verso 27, pero a vosotros los que oís, y les está hablando a sus discípulos, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Y aquí vienen los filtros. Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te aborrecen. Bendecí a los que te maldicen. Y orad por los que os calumnian. Estos son los filtros. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Es decir, prepárate, porque seguramente te va a volver a dar. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Debemos entender el mandamiento de Yeshua en el sentido de estar advertidos y apercibidos de que cuando una persona te agrede de alguna forma, te ofendió, porque el hecho de la mejilla es una forma como general de hablar acerca de la ofensa, de que alguien te maltrata, ¿no? ¿Sí? Ten por seguro que seguramente esta persona lo va a volver a hacer. Y la advertencia que está haciendo Yeshua es para que no guardes rencor. Y que aún así debes orar por esa persona y debes perdonarle. La enseñanza de Yeshua es a no responder de la misma manera, por otro lado. Es otro aspecto. Mucho menos tendrías que responder de la misma manera. Simplemente estar preparado. En esencia, lo que está prohibiendo Yeshua es la venganza. Ni física, ni de otra manera.
¿Por qué? Porque muchas veces dices tú, ok, no voy a responder, pero empiezas a desearle mal a la persona. Y no, eso está peor. No hay que desear mal a nadie. Siempre va a haber gente que te agreda, que te ofenda, que te haga mal. Pero, y se vale que te sientas mal, incluso que te enojes en el momento. Pero así, rápidamente se te tiene que quitar. Antes de que pase ese día, ya. El Señor te permite que reacciones, porque el Señor entiende ese aspecto natural de nosotros. Pero ya, al día siguiente, si te encuentras a esa persona, dale el buen día, ¿sí? Salúdale, no guardes nada en tu corazón. Piensa que eso es en tu propio beneficio, no guardar resentimientos en contra de la persona. Pero cuando no entendemos esto y guardamos rencor, resentimientos, y ahí traemos esto que como que nada más falta que digas, algún día me la pagará. Pues no, porque entonces se está enfermando tu corazón. No dejas que las cosas sucedan. Mira, de verdad, es muy fácil decir en el momento, yo lo he hecho. Alguien me ha ofendido y reacciono en el momento, no igual, no, por supuesto no ofendiendo, pero sí poniendo en su lugar a la gente. Ubícate, ten cuidado, yo no te puedo permitir que me ofendas de esta manera, y dar una explicación, etcétera. Y se ha dado el caso que cuando estamos entre gente del pueblo, he tenido ese honor de recibir la respuesta pidiéndome perdón. Y sabes que de inmediato lo he hecho, y lo he hecho de corazón. Dios lo sabe, y es algo que me ha regalado el Señor, y se los comparto porque, no porque yo me sienta mejor que nadie, no, créame que cuando no te lo entrega el Señor como un don, es bien difícil, sobre todo si tu carácter es muy débil, es muy difícil que tú lo logres. Pero cuando el Señor te lo regala, es hermoso, porque entonces ya las cosas son más sencillas, son más simples. Ya el día que te encuentres a esta persona, te das cuenta que de repente ni te acuerdas de lo que sucedió, pero porque de inmediato perdonaste y soltaste. Eso es, el perdón opera en tu propio beneficio, no en el beneficio de aquella persona. Lo que está, la enseñanza del Señor, la enseñanza de Yeshua, es que no importa que una persona te agreda, etcétera, ¿sí? Tú puedes, y el caso, hay dos casos aquí. Puede ser una persona que no tenga nada que ver con tu fe. Y hay que tener mucho cuidado, hay que mantenerse con prudencia, no responder a la agresión. ¿Por qué? Porque fuego causa fuego, etcétera. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer es simplemente mantenernos con prudencia. Y otra hipótesis es cuando sucede entre los hermanos de la fe. Entre los hermanos de la fe es más fácil esto. Bueno, en teoría tendría que ser más fácil. Y es el caso que yo les compartí. ¿Por qué? Porque entiendes que estás hablando con alguien con temor de Dios. Entonces es más fácil hacer esto. Y no pasa nada. Y a lo mejor entiendes que ya a partir de entonces, pues te deberías conducir de forma diferente con esta persona, porque ya entendiste que a lo mejor determinada circunstancia no la recibe bien o no le parece correcto, en fin. O sea, ese es el trato entre los hermanos. O sea, hablarnos, si es posible, de frente, confrontarnos, pero de manera respetuosa. ¿Por qué? Porque hierro con hierro se aguza. Es decir, nos afilamos en el trato entre unos y otros. Así debe ser. Pero cuando nos estamos queriendo afilar y a la primera de cuentas se ofende la persona porque le estás hablando, incluso citando la palabra de Dios de cómo deberían de ser las cosas,
pues significa que estás hablando que alguien que aún no es pueblo, o sea, no entiende, no, simple y sencillamente no tiene la humildad en el corazón para entender esto. Es una garantía cumplir estas leyes cuando estamos hablando entre gente que entiende el temor de Dios. Por esa razón, siempre, tanto los profetas como Moisés, como Yeshua, siempre hizo esta diferencia. Hay cosas en que entre el pueblo son más fáciles de cumplir, de tratar. Pero hay cosas con las que sí deberías de tener cuidado con relación a personas que no son de tu fe. O que aunque lo digan, realmente no la viven. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ir más adelante al tema de la viga, de la paja, y lo vamos a entender mejor. Dice, versículo 30, cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, si tú quieres si tú quisieras que el día de mañana que tú necesitaras algún apoyo, la gente te apoye, haz lo mismo. Imagínate que el día de mañana consideres tú que puedes tener alguna necesidad y quizás no tengas los recursos para afrontar esa necesidad. Lo que tú quisieras es que en un momento dado pudieras tener el beneficio, en un momento dado, de poder apoyar de recibir ese apoyo de alguien más. Bueno, ¿qué crees? Dios te va a poner la oportunidad de poder apoyar a alguien más. De que quizás aquella persona no tenga los recursos para que tú puedas en un momento dado, para que esa persona pueda afrontar alguna responsabilidad o situación que tenga en ese momento. ¿Y qué crees? Resulta que tú puedes apoyarla en ese momento. Bueno, hazlo. No dejes de hacerlo. Siempre que puedas hacer el bien, hazlo y no mires a quién. Dice un dicho, ¿no? Haz el bien y no mires a quién. Pues es cierto. Es bien importante hacer el bien. Y aquí sí es general. Obviamente, primordialmente a los del pueblo, pero también a toda la demás gente, por supuesto. Dice, versículo 31, y como queréis que hagan, ok, ese ya lo leímos. 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Claro. No hay ningún mérito en el hecho de que tú digas que solamente con los del pueblo vas a amar. No, realmente en eso no hay mérito, porque pues, cualquiera lo hace. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Claro, es la famosa práctica que se lleva a cabo, ¿no? En el mundo, cuando dicen, bueno, pues estás en una posición en la que puedes beneficiar a alguien, pues lo vas a hacer si consideras que en un momento dado esa persona a la que vas a ayudar algún día te puede servir a ti. Y si no, no, ¿para qué vas a gastar cartucho? Eso es lo que se piensa, ¿eh? Lamentable, es muy lamentable eso porque, pues, digo, Yeshua está haciendo esta diferencia, como se los decía hace un momento. Eso hacen los gentiles. Claro. No debería de ser así. Por el contrario, tendrías que si tienes la oportunidad de hacer un bien, hazlo. Sin importar, sin esperar que en un momento dado estés considerando que vas a tener un beneficio de esta persona algún día. Sí voy a hacer esto porque algún día me va a servir. Eso no es correcto. Dice, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjate, aquí está poniendo Yeshua el parámetro
¿Por qué? Porque de la misma manera en que Dios hace salir el sol para buenos como para malos, tú tendrías que aprender de eso, de esta bondad del Señor. Hacer el bien, sea quien sea. Y no hacer diferencia, no evitarte brindar el apoyo o ayuda a aquellos que quizás consideres que no son pueblo. No importa. Yeshua no hizo esa diferencia. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La conexión divina que te puede identificar como hijo de Dios, si bendices a los que a los que aborrecen y ultrajan, está en las características de la benevolencia, la paciencia y la misericordia de Dios. Dios, a pesar de que muchos le aborrecen y desobedecen, que no quieren saber nada de Dios, aún el Señor hace salir el sol sobre justos como de injustos. Lo que significa que es así como debemos ser nosotros, como nuestro Padre en el cielo. A eso estamos llamados, a ser perfectos en Él. Es decir, ser completos, llenos en Él, pero de esa manera, haciendo el bien. Si es que soy un verdadero discípulo de Yeshua, solo debo decir respecto de ellos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque también es una máxima de Yeshua, estando Él mismo en la cruz. Lo que dijo fue esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí viene un tema duro porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Este tema de no juzgar tenemos que entenderlo en su contexto correcto, porque muchas veces se confunden las personas y dicen, no juzgues, y eso implica para ciertas personas no aclarar lo que está mal cuando entre los que son del pueblo. Eso no está bien. Y por el hecho de que, y entonces dices, no juzgas, y entonces estás consintiendo, solapando pecado, transgresiones y cosas que no deberían de suceder entre los que son del pueblo, los que son de tu fe. De acuerdo a la palabra original en griego, la palabra juzgar, que utilizó para decir que no juzguemos, es la palabra krino, que significa condenar. Esto significa que Yeshua enseñó a que no emitamos un juicio de condenación. ¿En qué momento podríamos emitir un juicio de condenación? En el momento en que tú dices, bueno, esta persona le está sucediendo esto, no sé, cualquier mal, algún padecimiento físico, enfermedad, no sé. Porque seguramente es juicio de Dios, seguramente algo trae. O sea, no necesariamente es así. Y no podemos asegurarlo. En ocasiones vemos en los evangelios que Yeshua hace esta especificación: vete y no peques más, después de haber sanado. Pero dice, vete y no peques más. Dice, le dijo a otro hombre, por ejemplo, el caso de esta mujer que le presentaron por adulterio: ni yo te juzgo, vete y no peques más. La condición es que no peques más. Ok. En otro caso, a un hombre le dice, mira, has sido sanado, pero cuida de no pecar otra vez, de no transgredir nuevamente, para que no te pase algo peor, incluso le advierte. Esos son casos muy específicos en donde nos podemos dar cuenta que en ocasiones los padecimientos de las personas pudieran ser una consecuencia de pecado, pero hay otros casos en los que realmente no necesariamente es así. Y si en automático agarramos parejo de todo, pues imagínate, ¿no? Imagínate, si al rato yo me enfermo de algo, pues quién sabe qué pecado traigo cargando.
el cuerpo de forma natural es corruptible, como dice mi esposa, así es. Es corruptible, tiende a con el tiempo envejecer, deteriorarse, y en eso pues hay maltrato y hay padecimiento físico, pero eso no significa que todo el tiempo tenga que ver con aspectos de... Pero, y otra de las cosas más importantes, consideren ustedes, aún a pesar de que tengamos todas las evidencias de que es un juicio de Dios, yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, que no deberíamos de emitir un juicio así. Creo yo que eso no nos compete ni a ti ni a mí, sino orar. Muchas veces oramos y todo el tiempo estamos orando por personas que están padeciendo enfermedades, pero no nos toca a nosotros decir, quítale este demonio, Señor, o quítale esta maldición que está pesando sobre él, sobre esta persona. Pues no, ¿cómo? No, Señor, ten misericordia, compadécete de esta persona, pero que sea tu voluntad finalmente, que sea cumplida tu voluntad y a su tiempo. Mucho cuidado con hablar de este tema. Ahora, la razón de no emitir un juicio de condenación es porque la misericordia del Señor se renueva cada mañana. El principio que aprendemos es que mientras que las personas aún tengan vida, ojo, mientras la persona tenga vida, siempre tendrá la oportunidad de cambiar su vida. ¿Sí? Entonces, caso muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, esta expresión de Yeshua, no juzguéis para que no seáis juzgado, tiene que ver con, ya lo aclaramos, de acuerdo al contexto, a la palabra griega, con condenación. Tiene que ver con un aspecto de condenación, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué entonces Pablo dijo que sí hay que juzgar? ¿Será que Pablo contradijo a Yeshua? ¿Cuál es el caso entonces? Porque Pablo se refería en el caso de un creyente que anda en pecado y que la congregación lo estaba pues apapachando el pecado. Así es. Acompáñenme a Corintios. Primera de Corintios 5, por favor. Fíjense cómo es que Pablo habla del tema de que sí tenemos que juzgar, pero ¿a quiénes? A los que no deberíamos de juzgar es precisamente a aquellas personas que aún no han entendido o que no les ha sido revelado el mensaje o su identidad. Pero fíjense cómo es que Pablo incluso lo conecta con la Pascua, con un aspecto tan santo, tan sagrado, que lo relaciona con el tema de la levadura, la hipocresía. Pero cuando lo relaciona con el tema de la levadura y la hipocresía, tiene que ver, ya está hablando de los creyentes, ya no está hablando de toda la gente común. Dice verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la hipocresía de religiosidad, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, sin hipocresía, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fíjese. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras.
pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo te está diciendo, no te está impedido, no te está prohibido por la ley que te juntes con la persona que no entiende su identidad todavía, que todavía anda con aspectos de idolatría, que traen pecados, que son pecadores, que todavía no cambian su vida. Pablo no te dice, no es que no te juntes con ellos, no. Más bien, verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano en la fe, obviamente, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldicente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comas. Fíjense, todo lo contrario a lo que se hace hoy en día, pensando la gente que, pues porque es hermano de la fe, hay que tener misericordia, hay que perdonarle todas sus fechorías, todas sus travesuras. No importa que esté de fornicario porque pues, ya anda con mujer, pero no se ha casado. No importa, no pasa nada. Está muy bien. No importa que anda haciendo fraudes por ahí porque pues, no tiene dinero y necesita, hay que tener misericordia. Hay que perdonar, hay que hablar con él, hay que exhortarlo. Dice, fíjate lo que dice Pablo, con ese que se dice tu hermano en la fe, con ese que dice que por él murió Jesucristo para que pueda celebrar la Pascua, con él ni siquiera comas. No. Esa palabra no es para mí. Y se la brincan literalmente la gente, no quieren escuchar esto. ¿Saben por qué? Porque lo más cómodo es hacer lo contrario a lo que está diciendo Pablo. Solapar el pecado, solapar a los borrachos, a los que andan de adúlteros, engañando a la esposa, engañando al esposo, etcétera, con una doble vida. Es lo más fácil para no tener problemas con nadie. Así te va a juzgar el Señor. Porque, verso 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. Claro, tú no tienes por qué estar juzgando a aquella persona que aún está en el catolicismo, en cristianismo, en cualquier tipo de denominación. Respétalos. No tienes ninguna razón para juzgarles. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Tú no sabes si aún el Señor no les ha llamado y está esperando el tiempo perfecto en que lo haga el Señor. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. No te toca a ti. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y bueno, es que desde el principio hablaba de un pecador que la comunidad de Corintio andaba solapando, ahí lo tenían. Y todo el mundo sabía los que andaban, pero pues no hay problema. Somos amor y paz. Pues sí, pero no así. ¿Por qué? Precisamente porque estaba hablando de la masa que leuda con un pecador, se contamina. Dice antes, versos y versículos atrás, al tal, entréguenlo a Satanás. Pero bueno. Entonces, aquí estamos viendo ya la diferencia, ya entendimos la diferencia. Yeshua dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero dice, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Aquí mismo estamos viendo el concepto de juicio del que está hablando Yeshua. O sea, no emitas un juicio de condenación. No te toca a ti. Y si no te toca a ti, con relación al hermano, a lo de condenación, pues mucho menos a los que están fuera, como dice Pablo. Verso 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo.
Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Haz el bien y de esa misma manera recibirás bien. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Fíjese, de lo que está hablando Yeshua es tremendo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con muchas actitudes que en ocasiones podríamos tener el error de considerarnos como que ya aptos para ir y exhortar en algo en que nosotros estamos bien torcidos, estamos muy mal. Y uno de los principios fundamentales de la exhortación, de ir a hablar con tu hermano, o sea, a eso se refiere el Señor. Está hablando de la exhortación, de ir y querer quitarle la paja de su ojo, aquello que está mal. Vas a hablar con esa persona y decir, oye, estás mal en esto. Pues la idea es exhortarlo, ¿no? Sí, pero ¿cómo vas a ir a exhortar cuando tú estás peor? Y sobre todo en aquello en lo que lo vas a exhortar a aquella persona, pues tú estás bien torcido. Tendrías que dar ejemplo para poder llevar a cabo una exhortación. Y a eso estamos llamados. No significa que no podamos exhortar. No, claro que sí. Es una obligación. Y como es una obligación, estamos llamados a llevar a cabo la exhortación. Pero eso te compromete a ser mejor persona. No significa al contrario. No significa que porque pues ya entendiste el principio de la exhortación, tienes que dar ejemplo de lo que vas a exhortar. Pues entonces nadie va a exhortar, nadie exhorta porque todos somos pecadores. Error. Te estás yendo por la peor, por el mal camino. Tendrías tú que decir, bueno, estoy comprometido entonces a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque de la misma manera va a pensar el otro, va a pensar tu hermano, todos los demás van a pensar, tienen que pensar en ese sentido. Todos, tú y yo tendríamos que pensar en ese sentido. No pensar al revés, no voy a exhortar porque pues quién sabe cómo me vaya. No. Tengo que ser mejor persona porque pueda yo tener la oportunidad de ayudar a mi hermano. Esa es la forma de pensar que deberíamos de tener todos. Este principio de Yeshua nos enseña que para señalar enseñar o exhortar a otros, primeramente debo atender mis propios errores, con el fin de estar en aptitudes de poder ayudar a mi hermano o cambiar algunos aspectos de su vida. ¿Sí? Para exhortar a otros, primero debo dar ejemplo respecto de aquello en lo que estoy exhortando a alguien. Porque de otra manera, la comunidad no crece. Los hermanos no crecen. Y no significa que porque estés todavía con aspectos que necesitas mejorar, digas, pues mejor no exhorto, que es lo más fácil. Estamos llamados a, como pueblo, crecer, edificarnos unos a otros, orando unos por otros. Versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y bueno, tiene que ver con lo que tendríamos que entender como fruto. No todo el que dice ser es, y no todo el que pensamos que no es, en realidad puede ser que sí sea. Eso está relacionado con temas anteriores que hemos visto con relación al bautismo, por ejemplo, al bautizo de Juan, que se hizo en aguas. Y cuando habló él mismo acerca del bautizo en el Espíritu Santo y fuego, que vendría a ser Yeshua, de forma sobrenatural. Una es la decisión que tú y yo tomamos en el momento en el que
en el que todos nosotros podríamos considerar que decidimos querer cambiar nuestra vida. Ya estamos tomando la decisión y eso es bueno. Qué bueno hacerlo así. Pero hay otro momento en el que Dios comienza ya a obrar de forma sobrenatural, afirmando esa decisión que ya tomaste. Y en ese ínter, puedes tú tener trato con unos y con otros, pero realmente no puedes saberlo tú. Simplemente tu trato debe ser de respeto. Por ejemplo, Romanos 2 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por sus frutos, entonces el resultado final es lo que importa, los frutos que estás dando, ¿sí? Por sus frutos que son el producto de las propias escrituras y no de otras fuentes, es decir, la obediencia a la palabra de Dios. En un contexto y en otro contexto, las actitudes que tienen las personas de forma natural. Y esto es maravilloso. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ya para terminar, Yeshua nos da una enseñanza acerca, en contexto, todo en contexto, desde el versículo 1 del capítulo 6, y desde antes, el preámbulo, cómo es que Yeshua está hablando y enseñando acerca de la tradición y lo que realmente tendríamos que considerar. Dice el versículo 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 46. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjate, viene la enseñanza. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso en el fundamento sobre la roca, los cimientos, sus cimientos de su vida, los cimientos de tu vida, los cimientos de tu fe sobre la roca. ¿Quién es la roca entonces? Porque desde antes dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Verso 46. Por eso lo estás diciendo. Porque si me llamas Señor, Señor, entonces pon los cimientos de tu fe en mí. Dice, en la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no le pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa? ¿Cuál es el aspecto simbólico, espiritual de la inundación o de los vientos? ¿Se acuerdan cuando la barca de los discípulos se volcaba por las olas en el mar de Galilea? Tiene que ver con aspectos espirituales de maldad. Aquello que en un momento dado puede hacer que tu fe decaiga. Porque estaba fundada sobre la roca, por esa razón no se va a mover tu fe. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces la invitación y la exhortación que hace Yeshua
es a que hagamos las cosas buenas que hemos escuchado de Jesucristo. Porque para eso murió en la cruz, para que escuchemos sus palabras y así hagamos conforme a la voluntad de un Padre que ama a sus hijos. Porque en esto se agrada el Padre y en esto honramos al Hijo. ¿Estás de acuerdo? Bendito Rey, gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por tu enseñanza, por la revelación que nos entregas, Señor, a tus hijos que anhelamos. Conocerte un poco más cada día, Señor. Permite que esta enseñanza que tú nos das, Señor, podamos aplicarla a nuestra vida, aplicarla con nuestros prójimos sobre todo, Señor. Y también aplicarla con todo aquel que aún no te conoce, sobre todo, Padre Santo, a fin de ser testimonio de lo que has hecho con nosotros, con nuestras vidas. A fin de dar testimonio de que decidí por escuchar tu enseñanza es la mejor opción que hemos podido tener en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio y por esa bendición. Te amamos, Padre. En el nombre de Yeshua oramos. Amén.